Muchos saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión sincrónica final de este curso de investigación cualitativa eh, ofertado por la World Association for Curriculum Quality. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros colegas que nos sintonizan principalmente del Ecuador y por supuesto a nuestro representante nacional en Ecuador, nuestro querido Gerson Granda. Buenas noches, Gerson, ¿cómo te encuentras? Excelente, doctor. Como siempre, muy bien. Buenas noches, amigos, compañeros educadores y profesionales en general de mi América Latina y el Caribe. Nos complace compartir con ustedes una vez más una clase magistral del doctor Máximo Estupiñán Maldonado, en la que profundizaremos en el apasionante mundo de la investigación científica. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que los conocimientos que se impartan en este curso les sean de gran provecho para realizar sus tesis o redacciones de artículos científicos con eficiencia y rigurosidad científica. Prepárense para observar y escuchar las experiencias y conocimientos de nuestro experto mundial, cuyas enseñanzas nos enriquecerán académicamente. Bienvenidos sean todos. Excelente, Gerson, muchas gracias por tus gentiles palabras. Y bueno, vamos a empezar esta última sesión de la fase sincrónica, que ha durado 2 semanas, 6 encuentros, introduciéndonos un poco más al rigor, ya no al rigor de tipo de credibilidad o transferibilidad. Ahora vamos a abordar otro tipo de elemento para fortalecer la investigación cualitativa que tiene que ver con el proceso de codificación, ¿no? que le genera tanta complicación a los investigadores que no dominan la técnica. Bueno, miren, vamos a redondear una idea principal. ¿Qué cosa es investigación científica? ¿En qué consiste investigar científicamente? Bueno, la investigación científica consiste simple y llanamente en una cosa, en obtener materia prima. Eso es lo que consigue la investigación. Hacemos investigación para obtener materia prima. Entonces, a mí lo que me interesa es que esa materia prima esté bien depurada, que tenga como resultado haya sido obtenida a través de un proceso que me garantice su calidad, ¿no? Por otro lado, que el proceso que ha seguido el investigador sea un proceso transparente, sea un proceso que tenga trazabilidad, trazable, ¿correcto? Y en donde el investigador haya usado todas las herramientas posibles para que esa materia prima sea producida con mayor grado de validez, mayor grado de confiabilidad. Entonces, este tipo de cursos es muy interesante porque nos permite aprender grandes herramientas que se usan en el mundo, numerosas herramientas, ¿ya? Que no tengo que usarlas todas necesariamente, ¿no? Pero en donde sí puedo usar algunas herramientas que le van a dar a mi investigación cualitativa un rango de mayor calidad de la información, de mayor calidad de la evidencia que yo estoy presentando, ¿no? Como les decía, la sesión anterior, la investigación es como una casa. Tú decides, en función de tu presupuesto y tus posibilidades, qué piso quieres tener, qué pintura quieres tener, qué acabados quieres tener, qué tan sólida la quieres hacer la casa. Todo el mundo hace columnas de 4, pero no está de más hacer una columna de 6. Una columna de 6 fierros, por ejemplo, tiene más sismoresistencia que una de 4.
Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros comparamos las investigaciones, vamos viendo eso, ¿no? Vamos viendo investigadores que aún siendo nobles, le han puesto más esmero al uso de herramientas. ¿Ya? La sesión anterior vimos una herramienta que se denomina credibilidad y analizamos las 5 estrategias para aumentar la credibilidad. Aparte de la credibilidad, que tiene 5 estrategias y por cada 5 estrategias hay como 2 o 3 métodos. O sea que ahí tienes 5 estrategias o 5 métodos con, digamos, 2 estrategias cada uno. Ahí tienes 10 formas de aumentar la credibilidad. Es impresionante. Como les decía, no voy a aplicar las 10, pero puedo aplicar una o 2. No es recomendable que no apliques ninguna. Pero aparte de la credibilidad, hay 4 categorías más para aumentar lo que le denominamos el rigor. ¿Ya? O sea que para aumentar el rigor tranquilamente puedes hablar de unas 30 herramientas. Solamente. Esas herramientas es importante que tú las conozcas. Porque si no las conoces, no las vas a poder aplicar. Ahorita, por ejemplo, discutía brevemente con una señorita que me escribía en un canal, en mi canal de YouTube, y la señorita me escribe para llamarme la atención, o sea, para leccionarme. Yo no estoy diciendo que yo sepa todo, simple y llanamente que muchas veces queremos o creemos que manejamos las fuentes y no es así. Entonces yo estoy hablando de evaluación auténtica en uno de mis vídeos en mi canal de YouTube. Y entonces la señorita, o esta señora, en fin, bueno, me llama la atención públicamente, ¿no? En el comentario. Y me dice, aprenda usted a citar las fuentes. Evaluación auténtica me pone igual Carles Monereo. Aprenda usted a citar las fuentes. Bueno, yo digo, qué bien que haya leído a Monereo. Pero vamos a ver si la fuente que ella referencia es la original, la fuente de primera mano. Hay fuente primaria, secundaria, terciaria. Entonces, yo le respondo amablemente, la evaluación auténtica no la crea, no la desarrolla el doctor Carles Monereo. La desarrolla en el año 2000. La desarrolla el doctor médico George E. Miller. 10 años antes que Monereo. Y con data empírica, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque entonces yo le pongo a ella gentilmente, de la misma manera le pongo gentilmente en YouTube, le pongo de manera gentil, aquí pueden ver el artículo, Invite Review y Assessment of Clinical Skills, Competence, Performance, ¿ya? La evaluación de las competencias, de las habilidades clínicas, competencias clínicas, rendimiento clínico. George E. Miller, MD significa que ese señor es médico. 10 años antes que Monereo. Y este señor Miller tiene data empírica. Monereo nunca ha tenido data empírica. Monereo recomienda la evaluación auténtica. Sí. De repente es más conocido que Miller. Pero Miller es la fuente primaria. Monereo es fuente secundaria. Miller publica en el año 90. Monereo en el 2000. Entonces, yo le recomendé a la señorita que la que tiene que aprender a referenciar fuentes primarias es ella. Vean entonces la importancia de manejar buena fuente, ¿ya? De manejar fuente primaria. Esa es la base del investigador, porque usted se tiene que soportar siempre en el trabajo de gigantes, ¿ya? En el trabajo de gigantes. Entonces es lógico que esta colega ha leído a Monereo, que es hiperconocido en el mundo del habla hispana, pero desconoce completamente la pirámide de Miller, ¿no? ¿Ya? Y es más, no tiene ni idea de quién es Miller.
Entonces, esos errores, por eso les digo, se cometen cuando, cuando uno no sigue determinados protocolos técnicos, ¿ya? Determinado protocolo técnico. Y lo que vamos a aprender ahora es familiarizarnos con la lección número 9. La lección número 9 es una de las lecciones más interesantes. La 9 y la 10 abordan el mismo componente. Y en esta número 9 vamos a aprender unas herramientas sumamente interesantes, unas herramientas súper interesantes. Están relacionadas con este componente de el análisis de los datos cualitativos. El dato cualitativo, tú tienes que entender que el dato cualitativo es una, por ejemplo, una toma de notas, ¿no? Eso es interesante. El dato cualitativo, ¿cómo es? El dato cualitativo no está en un gráfico, no está en Excel, no está en SPSS, no está en Stata, no está en Power BI. Está en las notas de campo que tú has tomado, está en entrevistas, está en vídeos. Bueno, antes todo era analógico, ahora obviamente si tú vas a entrevistar vas a tener un archivo de audio o en mejores condiciones tendrás un vídeo. Tendrás notas de campo, que eso siempre lo seguimos usando. Tus notas de campo serán análogas, hechas a mano o estarán pueden estar en un iPad, ¿no? En una plataforma, en un dispositivo móvil donde tú vas tomando notas en la pantalla touch. ¿Ok? Entonces, tú tienes que manejar aquí, para empezar, en esta lección 9, los 3 primeros criterios para poder analizar ese dato cualitativo, ¿no? Normalmente la gente piensa que el dato cualitativo, yo hago mis encuestas y luego, perfecto, yo empiezo a interpretar o hago mis entrevistas y me pongo yo a estar interpretando los resultados de la entrevista. Y no es así. Usted tiene que seguir un protocolo técnico para que la investigación, la calidad de la investigación tenga trazabilidad. Y para eso entonces usted va a usar estos 3 primeros criterios técnicos para poder analizar la data cualitativa. ¿Ya? No puedes ir a interpretar de frente. El gran error, por eso nosotros como jurados de doctorado, de postdoctorado, de maestrías y licenciaturas rechazamos la gran mayoría de investigación cualitativa porque no reúne criterio técnico mínimo. Mira, es más recomendable entrevistar 40 personas, pero tener un nivel aceptable de todos los criterios técnicos que, por ejemplo, vimos las clases pasadas, ¿no? Un par de criterios de credibilidad por lo menos. Entonces, es triste, pues cuando uno le dice a un doctorando, ¿cuáles fueron los criterios de credibilidad que usted aplicó? Ninguno. ¿Cuáles fueron los criterios de confiabilidad? Ninguno. ¿Cuáles fueron sus criterios de transferibilidad? Ninguno. ¿Cuál es su valor de verdad? Les da derrame cerebral, se desmayan, ya hay que ponerles oxígeno. Eso es lo que está pasando. ¿Y pasa por qué? Porque no se forman, no se entrenan, no aprenden cuáles son las herramientas que están disponibles. Entonces hoy vamos a aprender 3 herramientas. Estas herramientas no son cuantitativas, son cualitativas. Y estas herramientas me van a permitir analizar mi dato cualitativo con mayor grado de confiabilidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero, familiaricémonos con lo que se denomina estos 3 criterios. Hay más. En la lección 10 ahí van a ver los otros criterios que hay para
para analizar la data cualitativa. No vaya a ser un jurado que te pregunta, ¿cuáles fueron sus criterios de familiarización, por favor? ¿Podría usted elaborar un esquema con sus criterios de familiarización? Madre mía, no los tienes. Bueno, ¿cuáles fueron sus criterios de organización de la data? No tiene una matriz, no tiene un esquema, no tiene un inventario. Bueno, ¿cuáles fueron sus criterios de codificación y reducción? Entonces no tiene, ¿no? Y eso se produce, ¿por qué? Por un problema de falta de formación, ¿no? Un problema de falta de formación. Ahí viene el gran problema, ¿ya? No hay un entrenamiento y esa falta de entrenamiento va a hacer que tú ignores determinados elementos que son imprescindibles de la investigación cualitativa. ¿Ya? Entonces vamos a familiarizarnos con estos tres primeros criterios, ¿no? Familiarización, organización. Usted tiene la data o no, usted tiene que realizar aplicar criterios de familiarización, criterios de organización y luego criterios de codificación y reducción, ¿ya? Introduzcamos el contexto. Mire, esta es la situación. El análisis de datos es la fase más compleja de la investigación cualitativa. Créanlo. El análisis de datos de la investigación cualitativa es un proceso difícil que requiere mucho tiempo porque normalmente el investigador enfrenta cantidades masivas de nota de campo, transcripciones de entrevistas, grabaciones, ¿ya? Grabaciones de audio, bueno, datos de vídeos, reflexiones, información de documentos, todos los cuales deberán ser examinados e interpretados. El análisis implica reducir y organizar los datos, sintetizarlos, buscar patrones significativos y descubrir lo que es importante. El investigador debe organizar lo que ha visto, oído, leído y tratar de darle sentido para crear explicaciones, desarrollar teorías o plantear nuevas preguntas. Tenemos a Criswell y Maxwell, 2007-2005, y los dos autores, que son muy famosos en el mundo, consideran estas tres etapas, ¿no? Organizar, familiarizar, codificar, reducir, interpretar, representar. ¿Ya? Para organizar y familiarizar, Criswell recomienda gestión de datos, lecturas, memorias. Luego para codificar, describir, clasificar. Para interpretar, la interpretación, representación, visualización. Y Maxwell, otro tanto. Los dos autores coinciden en que hay unas tres grandes etapas, ¿no? Donde usted tiene que organizar, familiarizar, codificar, reducir, interpretar, representar. La gran mayoría de investigadores no sabe qué cosa es familiarización. Entonces hay problemas cuando uno les pregunta cuáles son sus criterios de familiarización. Hábleme de la familiarización. ¿Qué hizo usted para familiarizarse? Entonces muchos te dicen, bueno, yo me presentaba con la gente. No se refiere a eso, se refiere a la familiarización. Es una categoría que usamos a qué hiciste con la data, no con la gente. Criterio de familiarización. La primera etapa en el análisis de datos cualitativos implica la familiarización para que los datos puedan recuperarse fácilmente. Inicialmente, el investigador debe familiarizarse con los datos leyendo y releyendo las notas y transcripciones, viendo y revisando cintas de vídeo, escuchando repetidamente cintas de audio. Entonces, como tú vas a generar una gran cantidad de material, tú tienes que manejar tu material al detalle. Entonces, número uno, listado de la data. Comience por crear una lista completa de fuentes de datos. Eso usted lo tiene que reportar como anexo si es artículo o como anexo si es informe de investigación. ¿Cuál es tu lista de fuentes de datos? Ya. Segundo, fotocopia todas las páginas de datos, trate de trabaje a partir de las copias, mantenga siempre copias de seguridad de los datos originales. Si lo tienes en físico, escanea. Guarda una copia, dos copias, una en la nube o otra en tus dispositivos o de memoria o almacenamiento. Debe estar inmerso en los datos, las notas de campo, cintas de audio, cintas de vídeo, comentarios, los observadores, los datos deben colocarse en un formulario listo para el análisis. Ahora usamos más que cintas, usamos obviamente archivos de MP3 o MP4. Preferiblemente se deben hacer transcripciones de todos los datos, incluidas entrevistas grabadas, grupos focales, grabaciones de vídeo, notas de campo. Muy bien. Entonces, la familiarización
la primera etapa que tiene que realizar el investigador. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad de la familiarización es que tú empieces a elaborar tu inventario, tu stock de fuentes. Tú puedes haber usado notas de campo, puedes tener vídeos, puedes tener las entrevistas. Entonces, todo ese material, tú tienes que listarlo y empezar a hacer un inventario. ¿Para qué? Para que empieces a tener una noción de cuál es la cantidad de material que tienes, el tipo de material que tienes y empieces una clasificación elemental. Eso es lo que se llama familiarización. Así le tiene usted que responder al jurado. ¿Qué cosa es lo que usted hizo? Hice una lista, hice un catálogo, hice un inventario, ¿ya? Tengo un esquema completo de mi stock de datos, mi stock completo de fuentes. Excelente. Eso es lo que se llama familiarización. ¿Ya? Lo que yo tengo que evitar es obviamente que, digamos, un jurado o un editor que va a publicar mi artículo o mi proyecto de investigación me haga este tipo de preguntas y yo no haya realizado ningún proceso de familiarización. Si no he realizado proceso de familiarización, significa que usted no tiene control sobre su stock de fuentes, de datos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, yo empiezo a transcribir. ¿Ya? Entonces, la transcripción significa que yo primero organizo mis datos, ¿no? Y empiezo a interpretar los datos. ¿Ya? Preferiblemente se deben hacer transcripciones de todos los datos, incluidas entrevistas grabadas, grupo focal, grabación de vídeo, nota de campo. Todo tiene que estar transcrito. Las palabras deben transcribirse directamente para evitar posibles sesgos de selección o interpretación que puedan ocurrir al resumir. Entonces vas a considerar, digamos, 7 preguntas para que puedas tener una idea de lo que es transcribir. Número 1, ¿cuánto tiempo te tomó transcribir, por ejemplo, una cinta, una grabación, un MP4, un MP3? ¿Qué comunicaciones no verbales se han podido incluir? ¿Cómo han influido en la comprensión de las palabras cuando tú estás entrevistando? ¿Hizo alguna pregunta capciosa o se perdió pistas importantes? ¿Ya? Mientras escucha la cinta, mientras lee la transcripción, ¿cambió alguna de las palabras o es correcta la transcripción? ¿Qué ideas clave escribiste en los márgenes? Si grabó en vídeo, cuando revisó la cinta, ¿hubo pistas visuales que le proporcionó el encuestado? Es decir, en las 7 me indica cómo coincidieron o no los gestos y posturas físicas del encuestado con las respuestas verbales. Es decir, nos interesa también el lenguaje no verbal. Entonces, la transcripción significa que yo le hice una entrevista a una persona, ahora la tengo que poner por escrito. Eso significa la transcripción. Entonces, primero me familiarizo, luego transcribo, pero todavía no estoy interpretando. Entonces, el gran problema de los investigadores noveles es que se ponen a interpretar de manera directa y se saltearon la familiarización y se saltearon la transcripción. No, usted tiene que tener los datos, todos los datos transcritos. Ahora sí, una vez que usted ha transcrito, puede pasar a organizar la data, ¿no? Hoy, la mayoría de investigadores cualitativos dependen de tecnologías, programas de software para ayudarlos a organizar y gestionar grandes cantidades de datos comunes a la investigación cualitativa. Entonces, se recomienda que usted revise diferentes productos, aplicaciones, según sus necesidades, programas que permiten, digamos, admitir material de texto, multimedia, algunos son específicos para el análisis de contenido, otros están diseñados para usarse con datos de audio o vídeo. Por ejemplo, ahora hay aplicaciones donde tú le pones un link de un vídeo en YouTube y te lo transcriben, te lo pasan completamente a texto. También archivo de audio y te lo pasan completamente a texto. ¿Ya? Entonces, eso obviamente te ahorraría mucho tiempo, pero igual vas a tener que revisar porque a veces la inteligencia artificial no es completa, ¿no? Yo, por ejemplo, le pregunto a ChatGPT o a Perplexity, 2 inteligencias artificiales bastante competentes sobre enfoque por competencias, teoría curricular y no dan la talla, no pueden. Significa que no son... para por lo menos el campo mío de currículum, ChatGPT y Perplexity están todavía en un nivel bastante obsoleto. No se podrían usar en el campo curricular. Organización de la data. Entonces, ya te familiarizaste.
Ya tienes tu lista, tu inventario. Ok. Ahora transcribes una por una las fuentes. Ahora dos, organizas. ¿Cómo vas a organizar? Los archivos se van a organizar, por ejemplo, por entrevista, por pregunta, por persona, por lugar, por fecha. ¿Ya? Entonces, todos los archivos se tienen que organizar. Notas de campo. ¿Cuántas notas de campo tenés? Empieza a codificar. A ver, nota de campo 1, nota de campo 2, nota de campo 3. ¿Cuántas transcripciones? ¿Cuántos archivos de vídeo? ¿Cuántos de audio? ¿Cuántos comentarios? Todos los archivos deben organizarse configurando ya posibles capítulos o secciones de tu informe de investigación. ¿Ya? Los archivos deben trasladarse al mejor formato que garantice su resguardo y facilite su interpretación. Elabore un gran inventario detallado con todos sus archivos. ¿Ya? Entonces, ni quiera Dios que te vaya a preguntar a un jurado cuáles han sido sus criterios de organización y no tienes respaldo. Para eso sirve, eso le va dando ese proceso, es un proceso de depuración, ¿no? Ahora sí pasas a codificar. Muchas personas no entienden qué cosa es la codificación. Yo voy a explicárselos de la manera más sencilla, con manzanitas, para que ustedes lo entiendan bonito. Codificar. Después de familiarizarse con los datos y organizarlos para recuperarlos fácilmente, puede comenzar el proceso de codificación y reducción. Este es el núcleo del análisis cualitativo e incluye la identificación de categorías y temas y su refinamiento. ¿Ya? ¿Qué cosa es codificar? Según Biersma, en el 2000, él dio una excelente codificación con un ejemplo muy interesante. ¿Ya? Con un ejemplo muy interesante. Entonces, Biersma dice, sugiere que codificar es análogo a prepararse para una venta de artículos, ¿ya? Para una venta de artículos usados. Se clasifican los artículos para la venta en categorías: artículo para el hogar, ropa, muebles, libros. Miren la metáfora que está usando Biersma. Usted tiene que clasificar los datos, ¿ya? Porque va a tener que clasificarlos en categorías y las categorías subdividirlas en temas, ¿ya? Entonces, tú podrías, por eso Biersma usa esta metáfora, ¿no? Dice, tú podrías subdividir aún más las categorías de ropa, por ejemplo, ropa, muy bien. Ropa para niños, ropa para adolescentes, ropa para adultos. Cada una de estas categorías de ropa podrá subdividirse aún más. Por ejemplo, la ropa de niños puede clasificarse en ropa para bebé, niño pequeño, niño de edad escolar. Cada una de esas categorías puede subdividirse incluso ropa para niños y niñas. Entonces, el investigador cualitativo tiene que aprender a codificar. Profundicemos qué cosa es codificar. Codificación consiste en desarrollar conceptos a partir de datos sin procesar. El primer paso de la codificación se denomina, normalmente la llamamos codificación axial, abierta, preliminar, provisional. El enfoque más común es leer y releer todos los datos, ordenarlos buscando unidades de significado, o sea, patrones comunes, patrones de diferenciación, palabras, frases, oraciones, formas de pensar de los sujetos, ideas, fuerza, ¿ya? Patrones de comportamiento, eventos que parecen regularmente y parecen importantes. Entonces, la codificación también se llama internacionalmente etiquetado. Un jurado te puede decir cuáles han sido sus criterios de etiquetado. Ya sabes que se refiere a la codificación. Entonces, etiquetado o codificación se realiza para comenzar a reconocer diferencias y similitudes en los datos. La codificación inicial conduce al desarrollo de categorías provisionales. Entonces, estos pueden perfeccionarse y reconceptualizarse a medida que continúa el proceso de análisis. Ojo, muy importante, comprenda que en el análisis cualitativo los límites de las categorías y temas implican un juicio interpretativo, ¿ya? A medida que empieza a surgir el panorama general, es posible que reconsidere las categorías, restablezca los límites y conexiones de cada una nuevamente. Por eso que se dice, ¿no?, que una de las características de la investigación cualitativa es que el investigador, por eso se dice, el investigador es el instrumento, porque va a depender de tu genialidad para diseñar, para organizar la data, transcribirla e interpretarla. Va a depender de tu genialidad para poder codificarla.
Inicialmente, el investigador revisa todos los datos e identifica cada unidad, palabra, párrafo, oración, idea, fuerza, ¿no? Con el código apropiado. ¿Qué significa codificar entonces? Que yo voy leyendo y voy encontrando idea fuerza. Esas ideas fuerza hacen referencia a un concepto principal. Y entonces ese concepto principal va a ir diferenciando ese grupo de contenido, de data, de información. ¿Ya? Lo voy codificando todo. Acuérdate siempre del ejemplo del autor que acabo de citar, que él dice, imagínate que tú vas a hacer una venta de patio de las cosas que no usas en tu casa, pero vas a hacer una venta de patio organizada. Correcto. Es lo mismo que tú tienes que hacer con la información. Entonces, inicialmente el investigador revisa todos los datos e identifica cada unidad, palabra, párrafo, oración, la idea fuerza, ¿no? Con un código apropiado. A medida, entonces, todo lo que tiene similitud, le voy poniendo el mismo código. Todo lo que voy encontrando, esto es diferente a la idea principal de este grupo de información, le voy poniendo otro código, ¿no? Otro concepto clave. A medida que se desarrollan los códigos, algunos investigadores cuentan la frecuencia con la que aparecen los códigos, lo que puede dar una idea de la importancia de la categoría o significado. ¿Ya? Entonces, Corbin y Strauss en el 2008 y Creswell en el 2007 publican estrategias analíticas o técnicas de pensamiento para ayudar en el desarrollo de códigos. ¿Ya? Son un total de, ellos publicaron 15. Aquí las vas a encontrar todas. Por ejemplo, puedes hacer preguntas sobre los datos, qué significa esto, quién está involucrado, cómo sucede. Puedes hacer comparaciones, puedes considerar diferencias en los significados, puedes usar la técnica de flip-flop, que significa analizar un concepto de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Lo opuesto del término. Aprovechar tu experiencia personal, usar la bandera roja, es decir, colocar una pista, una señal a ciertas palabras que son clave, prestar más atención al lenguaje, ¿ya? Considerar las emociones expresadas en los gestos. También puedes buscar palabras que indiquen tiempo, puedes pensar en metáforas, símiles, puedes buscar casos negativos, ¿ya? Es decir, que le dan explicaciones alternativas. Puedes considerar la estructura narrativa, las dicotomías, los silencios y las interrupciones. Entonces, cuando tú vas a hacer la codificación, tú puedes emplear estas estrategias, estas 15 estrategias de estos tres autores. Esto definitivamente son las herramientas prácticamente cualitativas, las herramientas cognitivas que usamos para poder interpretar mejor la data y clasificarla mejor. Bueno, todo esto que estoy hablando yo en japonés, alemán y chino, que muchos no me lo deben estar entendiendo, bueno, vámonos a un gráfico. Acá está. Esto es lo que tú tienes que organizar. De lo que estamos hablando de codificar significa que tú tomas la data y la data la organizas en categorías. ¿Ya? La data la organizas en categorías. ¿Correcto? ¿Ven? Mira qué bonita la pirámide. Y dentro de mis categorías, yo las subdivido en temas o dimensiones. De eso se trata la investigación cualitativa. ¿Ya? Y ahora sí ya podrías interpretar, pues, porque ya todo está organizado, ¿no? Pero imagínense ustedes cuando un investigador Nobel hace una encuesta a 40 personas y de frente se pone a estar interpretando. Se salteó todos estos protocolos técnicos, por lo tanto sus resultados yo ni los leo, porque lo primero que yo voy a hacer es ir a la metodología. Ir a la metodología. A ver, ¿tienes criterios de rigor? Son 4. ¿Usaste uno por lo menos de cada uno? No, entonces no tiene criterio de rigor, entonces la materia prima que está produciendo no es confiable. Segundo, ¿cuáles son los criterios con los que ha procesado la data cualitativa? No ha usado ninguno, de frente se puso a interpretar. No me presenta un esquema, una pirámide de data. No me presenta la pirámide de data con categorías, temas y dimensiones bien seleccionados, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez codificados todos los datos, el investigador coloca juntas las unidades que tienen la misma codificación. Todo lo que tiene la misma codificación, es decir, en donde los participantes están hablando del mismo tema, va a formar parte de la misma categoría.
¿ya? Antes se hacía manualmente, por Dios, eso era un relajo, porque tú tenías que tener un mini estudio y tenías que cortar con tijeras y empezar a estar haciendo todo un rompecabezas con las categorías, las entrevistas. Ah, este dijo esto, este también, y empezabas a formar un mural en la pared de tu casa. Ahora no, ahora se usan computadoras para codificar, puedes codificar por Excel, ya, y luego conectar los códigos después de la codificación inicial. Ya puedes hacer matrices en Word, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ojo aquí al flowchart que está aquí en la parte inferior, ¿ves? Una vez que yo tengo la data, la codifico, ¿no? La organizo por categorías, ¿no? La empiezo a codificar. A ver, ¿cuáles son los temas? Este me habla de familia, este me está hablando de su trabajo, este me habla de sus sueños, este me habla de sus hijos, este me habla de los extranjeros, este habitante de esta comunidad me está hablando de que no hay trabajo, este habitante me está hablando de que hay violencia, esta señora me está hablando de que tiene miedo de la delincuencia. Entonces yo empiezo a codificar por los temas a los que ellos hacen referencia. Y esa codificación me va a permitir organizar categorías. Y las categorías me van a permitir identificar temas. Y los temas, entonces yo, con las categorías y los temas, podré organizar capítulos de mi libro, capítulos de mi artículo, secciones de mi artículo o secciones de mi, ¿ya? O secciones de lo que se denomina secciones de mi artículo, de mi informe de investigación o de mi denominado libro. Sí, sí, muy cierto, el Atlas T ahorita está dando la hora. Excelente. Entonces, una vez que se completa la codificación de una transcripción, se colocan juntos todos los elementos con un código particular. Luego comienza a considerar si los códigos se pueden agrupar en categorías, como les digo, ¿no? Después del código voy a categorías. Entonces, ¿qué son los temas? Son un nivel, estos temas, son un nivel de abstracción más allá de la categoría. Responden a significados unitarios o individuales. ¿Y las categorías qué son? Son los grandes contenedores de información, pero que ya está agrupada ordenadamente con los datos codificados. Son únicas del investigador o acordes a una teoría, porque tú tienes dos opciones. O la clasificación de esas categorías son tuyas, inéditas y originales y geniales tuyas, o están acordes a una teoría. Punto, no te hagas problema. ¿Ya? Entonces, las categorías no son una casualidad. Las categorías significa que tú tienes tus temas bien identificados y organizados en contenedores. Y esos contenedores los has obtenido a partir de que has codificado la data. Correcto. Por eso es que les llamó mucho la atención a los colegas, ¿se acuerdan el primer día cuando yo les decía? En la investigación cualitativa no trabajamos con variables, porque las categorías, ¿no? A ver, la data, yo la voy a codificar. Y a partir de la codificación yo voy creando categorías. Las categorías no son variables. Me dejo entender. Ahora creo que quizá me comprenden un poquito mejor cuando yo les dije al inicio que en la investigación cualitativa no trabajamos con variables, trabajamos con categorías. Es correcto. Y esas categorías las propongo yo las propongo. Las propone el investigador cualitativo, ya sea por su experticia o porque está acorde con una teoría. Entonces, por eso les decía al inicio, la investigación cualitativa no usa variables, investiga categorías. Y la investigación cuantitativa es así, ahí sí debo hablar de variables. ¿Ya? Ahí hubo rapidito un colega que levantó la mano y dijo, ¿cómo que no se usan variables en la investigación cualitativa? Es lógico que el colega no sabía esto, no sabía este grado de detalle. Bueno, en los criterios de familiarización y codificación usted va a generar categorías, usted no genera variables. Eso es lo que no todo el mundo sabe. Por eso que todo el mundo piensa que en la investigación siempre usamos variables. No, señor. Usted va a usar variables en la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa usted no investiga variables, investiga categorías. Y las categorías varían de investigador a investigador. ¿Ya? ¿Estamos más claros ahí? ¿Sí? ¿Qué les ha parecido
este flujo, ¿no? De la data. Yo la leo, la transcribo, la organizo, la codifico. Cuando codifico puedo encontrar similitudes y diferencias y con eso organizo mis containers, que son mis categorías. Las voy agrupando pues por ideas fuerza, ¿no? Y dentro de las ideas fuerza las voy a subdividir en temas. Entonces es como la investigación cualitativa es como un racimo de uvas. Ese sería el mejor esquema, como un esquema de llaves. ¿Ya? Entonces, acá se los estoy tratando de explicar, porque a mí cuando me lo explicaron mis profesores, eran unos profesores alemanes, por amor de Dios, no les entendía. No les entendía. No lo logré entender yo cuando me lo estaban explicando. No lo entendía de manera rápida, porque esta explicación es, bueno, parece abstracta, pero en realidad es muy práctica. Usted tiene que hacer un racimo de uvas. Usted tiene la data, ok. Se familiariza, la organiza, la codifica. La transcribe y la codifica. Una vez que está codificada, todo lo que tiene el código, todo lo que es similar entra al mismo container. Lo que es diferente va abriendo otro container, otra carpeta. Entonces tú puedes tener 3, 4, 5, 6 categorías. Y ahora dentro de cada categoría puedes tener 1, 2, 3, 4 temas. Entonces, cuando el jurado a ti te pregunta, ¿no? Estás en tu doctorado, postdoctorado, PhD. Entonces ahí te pregunta el jurado y te dice, ¿cuáles fueron sus criterios de análisis cualitativo de la data? Ahí es donde usted le tiene que explicar esta famosa, hermosa y bella pirámide de la data. Bárbaro. Bueno, espero que la explicación les haya sido... Vas a cometer el error, vas a tener tu data, tu pirámide de la data. Acá le estoy poniendo el término tal como se usa en inglés. Data pyramid. ¿No? Tiene que tener tu pirámide de data bien bonita, bien precisa. Mira qué linda te va a salir una investigación clara, precisa, transparente, con trazabilidad, muy entendible. Entonces no se trata de investigar gran cantidad de datos, sino se trata de hacer investigación pequeña, pero con buen método. Método, rigor, eso de lo que se trata, rigor. No se trata del gran volumen. No. Rigor en lo que usted está haciendo. El rigor te lo va a dar todas estas herramientas de criterios de rigor y los criterios de análisis de la data que tú has seguido. Eso va a garantizar que tu materia prima sea de primera, sea respetable. Y como le digo, es como una casa. Una cosa es que un investigador tenga una pirámide de data y otra cosa es que el investigador no tenga una pirámide de data. No tiene las categorías clave, está hablando de variable en investigación cualitativa, ya metió la pata. ¿Y por qué pasa eso? Por un problema de formación. ¿Ya? Bárbaro. Pues. Entonces, muy interesante, ¿no? Espero que les haya interesado, que les esté sirviendo. Vámonos con algunas participaciones. ¿Ya? Vámonos con algunas participaciones entonces vámonos al chat a ver si tenemos alguna participación. Uy, sí, bastante participación. Dice, bueno, estos instrumentos tan útiles tienen sus limitantes. Por ejemplo, pasar la voz a texto puede incluir vocablos no aptos, incluye la pausa, la reticencia. Sí, pues, pero tú lo vas a poner entre comillas, ¿no? Puede ser una palabra inadecuada, subida de tono. Bueno, usted tiene que poner entre comillas. ¿Ya? Llamar a pie de página y en el pie de página hacer la observación. Muy bien. Luego Mayira continúa, dice, profesor, si me permite, no soy experta, pero reflexionando en mi experiencia observo que el punto de partida de la codificación es la perspectiva desde la cual estaríamos etiquetando un incidente. Bueno, etiquetar, pero no entendiendo etiquetar como un prejuicio, ¿no? Tienes que etiquetar, obviamente, eso se trata de la codificación. Tienes que detectar, cuando la gente te habla, te va a hablar de ideas principales. Esas ideas principales las voy agrupando y les pongo
la palabra clave. A eso le vamos a llamar etiquetar, en el buen sentido de codificación de la palabra. ¿Ya? Estamos chévere. Ya, muy bien. Doctor, buenas noches. Adelante, Edward. Se podría participar, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, doctor, tengo 3 consultas. No quisiera irme con duda. Posiblemente tenga dudas en la clase sincrónica. Oye, Edward, ¿tú nos sintonizas de Ecuador o Bolivia? De Bolivia. Ah, Edward, mucho gusto, ya me acordé de ti. Excelente, Edward. Sí, justamente tengo 3 consultas. El primero es lo siguiente. A lo que nos has explicado, he tratado de comprender de que a partir de que identificamos una temática o una problemática, construimos los instrumentos de investigación, pero con suficiente rigor, como usted mencionaba, y a partir de haber obtenido esa data, recién, codificamos todos esos procesos que nos ha ido indicando, recién construimos la investigación del documento. Eso es lo que he logrado entender en mi primera consulta, doctor. ¿Estoy en lo cierto? Así es, efectivamente. Mira, en una investigación, ¿cómo diferenciamos una buena investigación de una mala? El número de pasos. El número de pasos determina la metodología, significa que el investigador ha sido más cuidadoso. ¿Por qué ha sido más cuidadoso? Porque ha seguido más protocolos, ha usado más herramientas. Entonces, cada herramienta le va dando mayor validez, mayor confiabilidad a la materia prima de nuestra investigación. ¿Ya? Ok, doctor, eso sería más o menos casi lo inversa de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Bueno, tiene su similitud, solamente que en el caso de la cuantitativa, la data va a ir directamente, una vez que usted lo recopilas, igual vamos a usar instrumentos, tenemos problemas, podemos tener hipótesis, pero la data va a ir a un procesador estadístico. La data la procesa una herramienta, una aplicación estadística, dependiendo de la variable que yo use. En el caso de la cualitativa, no vas a usar jamás un t-test, jamás vas a usar un alfa cromba, jamás una chi cuadrada, jamás vas a usar una nova. No vas a usar ese tipo de herramienta matemática. ¿Por qué? Porque en la investigación cualitativa el instrumento es el investigador. El investigador es el que tiene que tener la genialidad para clasificar sus categorías, para identificar sus temas o dimensiones dentro de las categorías e interpretarlas. Gracias, doctor. Y otra cosita más. Bárbaro. Mi tercera cosita es lo siguiente. Bueno, lo que realmente nos van explicando de que la investigación cualitativa, por consiguiente, es exploratoria. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, así es. Y en cuanto a la hipótesis, justamente acaba de mencionar, de la misma forma también se puede plantear o no se plantea en investigación cualitativa. Hay dos corrientes. Hay quienes están sosteniendo, la corriente clásica sostiene que siempre hay que plantear hipótesis, pero la corriente más, vamos a decirlo así, heterodoxa, más innovadora de investigadores, está sosteniendo que la hipótesis es inútil, porque como lo que al final va a primar son los resultados, entonces los resultados son completamente independientes de la hipótesis. Entonces tenemos dos corrientes. Hay gente que dice que la hipótesis es necesaria y hay investigadores que dicen que la hipótesis ya no es necesaria. Lo más recomendable es que tú hagas la hipótesis de acuerdo a donde vas a presentar tu investigación. ¿Ya? Gracias, doctor. Le agradezco. Una última consulta más en cuanto a las categorías. Es como en investigación cuantitativa mencionamos, una variable es igual a una problemática o una temática que estamos estudiando, ¿verdad? Perdón, a ver, repite. No, le preguntaba lo siguiente. Las categorías es similar a como comprendemos en investigación cuantitativa,
a un problema, a una temática, a una línea de investigación, la categoría. No, la categoría es un grupo de datos similares. Así, eso es una categoría. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, un placer, Edward. Déjame tu teléfono por el chat, Edward, incluyendo el código de Bolivia, el código del país. Para Está bien, doctor. confirmarte aquí en WhatsApp y poderme poner en contacto contigo. Entonces, la variable, obviamente, es mucho más precisa, ¿no? Además, es manipulable. La categoría no es manipulable, porque yo no voy a ir a manipular a un grupo de adultos en una comunidad. Es lógico. Entonces, las categorías son grandes, son conjuntos. ¿Ya? El lenguaje más sencillo, yo usé la palabra container, pero usted puede usar la palabra conjunto. ¿Qué cosa es una categoría? Un conjunto de ideas fuerza que son comunes. Las voy agrupando en conjuntos. Y los temas o dimensiones son los subconjuntos dentro de cada categoría. Así es. ¿Ya? Eso es lo interesante en la investigación cualitativa. Bueno, espero que la pirámide de la data les haya parecido interesante. Ya, Mayira mencionó este programa Atlas T, muy interesante, muy buen programa, sí. Ya. Soraima dice, el instrumento de recolección de información se construye sobre base de las categorías preliminares sustentadas en la intencionalidad investigativa. Sí, si ya tienes una clasificación de categorías previa, te puede servir. ¿Ya? Te puede servir para construir tus instrumentos. ¿Ya? Pero una vez que tengas los instrumentos, vas a aplicarlos y luego procederás a procesar tu data cualitativa siguiendo este flujo. Y ahí te pueden surgir nuevas categorías. Así es. Te pueden surgir nuevas categorías. ¿Correcto? Bueno, excelente, muy bien. Espero que les haya interesado los diferentes criterios que usamos para procesar la data cualitativa. Como pueden ver, es un procesamiento a mano, ¿no? Es un procedimiento entre tú y tu cerebro. Ahí no hay ANOVA que te ayude, ahí no hay chi cuadrada que te ayude. Ya el gráfico te lo va a decir todo. Ya quien no sepa leer un gráfico, quien no sepa leer una desviación estándar, pero en la investigación cualitativa, vuelvo a repetir, una característica internacional mundialmente reconocida es que el instrumento principal es el investigador. Porque si el investigador tiene buen marco teórico, como les decía, buenos antecedentes de investigación y comprende a detalle el tema, le va a poder sacar más provecho, más aristas a las interpretaciones de sus investigados. ¿Ya? Le va a poder sacar más aristas. Si yo no tengo, por eso vuelvo a repetir, si yo no tengo lo que se denomina una suficiente base teórica, si no me hice eso que yo les recomendaba, ¿no? Hagan un artículo primero documental. Hagan un artículo documental. Pero profesional, ¿ah? Así como lo hizo Basak Boto, como lo vimos en el curso número 1 de artículo documental. Haz tu artículo documental porque eso te va a dar, pero profesional, ¿no? Eso te va a dar tu marco teórico. En el marco teórico vas a poder comprender mejor la data, pues. Si no tienes suficiente marco teórico, no vas a poder comprender la data y sacarle el jugo. ¿Ya? Bárbaro. Entonces, queridos colegas, el día lunes estaremos pasándole el link de acceso ya a las 10 lecciones de este curso interesantísimo sobre investigación cualitativa, para que ustedes puedan disfrutar de todas sus herramientas
a nuestro representante nacional de Ecuador, quien se lo estará compartiendo a todos los inscritos. Quienes no se han inscrito, anímense a inscribirse en este curso que es tremendamente inclusivo y está a la vanguardia, donde usted está aprendiendo todas las herramientas de un investigador cualitativo del primer mundo. Les agradecemos infinitamente a todos ustedes por su valiosísimo tiempo, sus excelentes intervenciones y estamos muy seguros que con este curso van a poder avanzar en el camino de su mejora profesional y personal. Mi querido Gerson, muchísimas gracias a ti nuevamente. Tus palabras, por favor, para este grupo. Estimados amigos, compañeros, educadores y profesionales en general, no cabe duda alguna que las enseñanzas impartidas en estos cursos han sido extraordinarias. En la noche de hoy hemos aprendido mucho sobre el enfoque cualitativo de la investigación científica y quedamos a la espera de poder aprovechar ese enriquecedor material académico que nos ofrece este diplomado internacional. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles una vez más por su participación en estas 2 semanas de clases sincrónicas gratuitas del doctor Máximo Estupiñán Maldonado, presidente de la Asociación Mundial para la Calidad del Currículo. Esperemos que los conocimientos y experiencias compartidas en este espacio les sirva como herramientas valiosas para su desarrollo profesional en el campo de la investigación científica. Los invitamos a seguir profundizando en este apasionante mundo a través de la lectura, la investigación y la práctica constante. No olviden que la clave del éxito en la investigación científica es la perseverancia, la pasión y la búsqueda constante del conocimiento. En aproximadamente un mes estaremos de vuelta con estos cursos resúmenes gratuitos en el nivel B1, investigador cuantitativo, así que a estar pendientes de nuestras programaciones. Estos vídeos los podrán encontrar en el canal de YouTube de la Asociación Mundial para la Calidad del Currículo, así como en Formaria Internacional. No olviden suscribirse y darle like. Esta información nos servirá para darnos cuenta a cuántos profesionales y estudiantes universitarios llegamos. Hasta la próxima, estimados amigos. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Que tenga buena noche. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Muy todos. buenas noches. Buenas noches, gracias.